Muy bien, entonces estoy grabando otro día, pero creo que les había comentado al principio de los videos que les iba a hablar del tensor infinitesimal de esfuerzos y cómo está asociado con el tensor de esfuerzos y cómo comparten esta relación de simetría. Vamos a hacer un pequeño desarrollo y vamos a demostrar justo esta relación de simetría. Es un poco tarde, estoy un poco cansado, pero espero no equivocarme. Entonces, antes que nada, vamos a ver como un poco de teoría. Entonces, básicamente esta parte va a ser como más teórica. Entonces, espero que se vea por la sombra. A ver, así, quizá. Si se ve así, quizá le prendo mejor. Entonces, vamos a hablar de la simetría del tensor infinitesimal de esfuerzos. Esto lo pueden encontrar en el Landau y se expresa con varias notaciones, si no mal recuerdo. Ahora nosotros vamos a hablar de él como epsilon, ¿ok? Entonces, epsilon va a ser nuestro tensor infinitesimal de esfuerzos. Entonces, como un breve... No lo voy a escribir porque me va a tardar más en escribirlo que en decirlo, pero como para darle un poco de contexto, eh, recordemos que es la mecánica de los cuerpos sólidos, la mecánica de los sistemas sólidos, la que construye el contenido de la teoría de la elasticidad. Esto desde el punto de vista del medio continuo, ¿no? De la dinámica del medio continuo. Entonces, si sometemos un cuerpo a fuerzas externas, los sólidos tienden naturalmente a deformarse, entonces cambian en forma, cambian su volumen. Podemos imaginarnos un sólido y lo sometemos a algunas fuerzas, entonces eh, dos puntos que solían, eh, que solían relacionarse por una distancia r, pues después de la deformación, esta distancia r, este vector que unía los dos puntos, va a ser uno distinto, ¿no? R', digamos. Entonces, después de la deformación, el sólido que ahora luce diferente eh, va también a su vez a mover esos dos puntos P1, que ahora es P1' y P2, de esta otra forma, ¿no? Ahora bajo R' y antes bajo R. Eh, entonces podemos definir las componentes del vector de desplazamiento. Este vector es importante. Como UI, las componentes, xy' menos xy. ¿Ok? Entonces, cuando deformamos el cuerpo, pues la distancia entre los puntos que lo conformaban va a ser ahora diferente, digamos, en general, ¿no? Puede ser que bajo cierta tensión el sólido no se deforme, se mantenga igual, entonces no cambiarán los puntos. O algunos cambiarán y algunos no. Entonces, bueno, pues depende de la deformación, pero en general podemos decir que esto puede suceder, ¿no? Vamos a considerar dos puntos. Consideremos dos puntos cercanos. ¿Qué tan cercanos? Bueno, tan cercanos que las componentes del radio vector que los une, dije que no iba a escribir todo, pero bueno, quizás sí, esto sea importante, que los une antes de la deformación es infinitesimal.
O sea, es súper pequeño, ¿no? Entonces tenemos que el radio vector, digamos, las componentes del radio vector que los une son dxy. ¿Ok? ¿Sí se ve? Creo que sí. Entonces, justo como lo teníamos aquí, las componentes después de la deformación, son de xy' de xy más de ui. ¿Ok? Simplemente, digamos, es como un despeje de esto y escrito de forma que la diferencia entre las distancias sea infinitesimal. Entonces, podemos hablar de una distancia como física, ¿no? Como real, de alguna forma, así entre comillas, entre ambos puntos. Antes y después, claro, de la deformación. Y bueno, esa distancia física no es más que la norma, vaya, es la raíz de la suma de los cuadrados. Entonces, esa distancia también infinitesimal, y en ese sentido, dado que es la norma, le puse física, pues es de xy, perdón, bueno, de xy1 al cuadrado más de x2 al cuadrado más de x3 al cuadrado, la raíz. Esto sería la distancia física entre ambos puntos antes de la deformación. Y de L' no sería más que después de la deformación. Sería la raíz, exactamente lo mismo, de x1' al cuadrado más de x2' al cuadrado más de x3' al cuadrado. ¿Ok? Equivalentemente podemos nosotros escribir esto, digamos, usando la notación que ya conocemos, de L al cuadrado igual a de xy al cuadrado. ¿Ok? La raíz de la suma de las componentes. O de L' al cuadrado o la de xy' al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora, recordando un poco de cálculo, la definición de, vamos a ver esto donde se puede ver aquí, de la derivada total, porque va a ser necesaria. Bueno, antes que nada vamos a elaborar un poco. Teníamos esta ecuación, vamos a llamarle ecuación estrella 1, solo por si llegamos a definir otra. Vamos a sustituir precisamente de xy' en la ecuación 1, ¿no? Entonces, de L' al cuadrado, que es igual a de xy' al cuadrado. Ya conocíamos de xy', aquí está. Es igual a el cuadrado de la suma de xy más de ui, ¿ok? Al cuadrado. No he hecho nada, simplemente sustituí de xy aquí, en función ahora de las variables no primadas. Y bueno, esto no es más que, pues, trinomio cuadrado perfecto. De xy al cuadrado más 2 veces de xy de ui. Bueno, quizá no he explicado mucho de lo que estamos haciendo o por qué estamos haciendo esto, pero partimos entonces de justamente considerar un sólido y dos puntos que lo conforman y cómo se ve ahora el radiovector que los unía después de la deformación. Y simplemente consideramos que la distancia entre esos dos puntos, así como la deformación misma, eran infinitesimales. Esto nos va a llevar al tensor infinitesimal de esfuerzos y por construcción misma vamos a ver que es simétrico. Entonces es un desarrollo de una aproximación que estamos haciendo de nuestro sistema y de nuestra deformación.
y es natural y obtenemos algo, de hacer solamente esas suposiciones, obtenemos un concepto nuevo. Entonces esa es como la motivación de este desarrollo. Entonces muy bien, estábamos en justo esta parte a la cual le vamos a llamar ecuación estrella 2, ¿ok? Por si la llegamos a necesitar. Entonces, ahora sí, lo que les mencionaba de la definición de la derivada total. La derivada total, digamos, de un vector A es de UI de xk de xk. Entonces, aquí A y U son cualquier letras que se les ocurran, ¿no? Cualquier función escalar. Entonces, las componentes de una función vectorial, funciones escalares en general, la derivada total haciendo un pequeño paréntesis, es esta forma, ¿no? Es la derivada parcial respecto a la componente késima por la derivada total, ¿ok? Entonces, o digamos en dirección de la componente késima. Aquí podemos entonces decir, y esto es como que para sustituir de este lado, ¿no? Entonces estas definiciones son de derivadas totales, entonces podemos hacer uso de esta herramienta. Entonces, ahora, dado que la suma, y esto es como un poco más de detalle, entonces por eso lo estoy escribiendo, dado que la suma, eh, bueno, sí, justa, perdón, es que ya estoy un poco cansado, pero primero hay que justamente sustituir esta forma de la derivada total en esta ecuación, ¿no? Entonces, reescribimos la ecuación estrella 2 ahora como en derivadas parciales, ¿ok? Entonces dl' al cuadrado es igual a dl al cuadrado. ¿Por qué dl al cuadrado? Porque dxy, esto es dl' al cuadrado, dxy justo era dxy al cuadrado, era dl al cuadrado, ¿ok? Entonces dxy pues es dl al cuadrado. Entonces, no se confundan, ¿eh? Aquí está primado, aquí no está primado. Entonces es como la distancia inicial más las deformaciones, más cómo cambió la distancia en cada uno de los ejes, en cada una de las direcciones. Más dos veces, y ahora sí escribimos como la notación en derivadas parciales. Utilicé U porque U lo vamos a asignar como justamente este vector de desplazamiento. Entonces usé U mañosamente porque lo voy a usar para la definición finalmente del tensor infinitesimal de esfuerzos. Entonces, por ahora, sígame la corriente. Simplemente es de xk y de xy. Entonces aquí es importante como eh, seguir utilizando, seguir siendo coherentes con la notación, ¿no? Entonces, eh, si sustituimos de xy de ui, ahí tenemos dos veces la parcial de dui respecto a la componente késima y tenemos dos derivadas totales, ¿no? Más la parcial ui de xk, la parcial ui en dxl de xk de xl. ¿Ok? Entonces aquí no fue más que escribir dos veces en términos de la derivada total, como la forma de la derivada total, ahora como con las derivadas parciales, está dui, y para eso hay que usar índices distintos, k y l. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que hay que hacer
es darnos cuenta que tenemos la suma sobre ambos índices, sobre I y sobre K, en este caso, ¿no? Son índices mudos, están repetidos, UI, II, KK. Entonces, el segundo término podemos expresar el segundo término de forma explícita como la parcial de UI en XK más la parcial de UK de XY de XY de XK, si quieren al revés como estaba. Esto recuerdan un poco como por la definición de cómo podemos escribir un tensor simétrico, ¿no? Entonces, este segundo término se puede escribir como esta suma, la suma de estas componentes. Muy bien. Entonces, ahora, esto fue para el segundo término. Para el tercer término, también tenemos índices mudos. Entonces, tenemos índices mudos. Cambiemos I por L, de modo que la ecuación estrella 2 se vea de la siguiente forma. Entonces teníamos d L' al cuadrado, y eso era igual a d L al cuadrado, como aquí, más este término que desarrollamos aquí, la parcial UI de XK más de UK XY de XY de XK más de UI de XK de UI UI de XL de XK de XL. ¿Ok? Muy bien. Ajá. Entonces justamente lo que hice fue más bien aquí, perdón, ya desde el principio aquí lo había puesto ya como L, ¿no? Entonces la anotación no cambió, para el tercer término se quedó igual. Una disculpa. Esto, entonces aquí ya definimos U y K, más bien epsilon, es la notación de Landau con U. Landau usa, bueno, ya después lo digo, epsilon y K como un medio de la parcial de UI de XK más de UK de XY. Más, bueno, no me va a caber, pero lo voy a escribir. Epsilon y K igual a un medio de UI de XK más de UK XY más de I XK de UI en DXL.
Si se fijan, me tomé estos términos de aquí, estas derivadas parciales. Entonces podemos reescribir más bien el cuadrado del desplazamiento en ya la configuración deformada como el cuadrado del desplazamiento que existía inicialmente más 2 veces, porque aquí estaba por un medio, epsilon y k de xy de xk. Simplemente fue como una factorización en términos ahora de este nuevo tensor epsilon y k. Entonces de aquí epsilon y k se conoce como, o son las componentes del tensor infinitesimal de esfuerzos. ¿Ok? Entonces me van a decir, Cedric, pero ¿dónde dijiste que pues el tensor era simétrico? Entonces aquí justamente en la definición podemos observar que si nosotros cambiamos k por i o i por k, no importa. Aquí tenemos la parcial de u de la componente ui respecto a xk, y aquí de la componente k encima de u respecto a xy. Entonces si cambio aquí, aquí va a cambiar, entonces es lo mismo, ¿no? Y de la misma forma cambia justo aquí. Si cambiamos k por i o i por k, básicamente tenemos el mismo corrimiento de las componentes, ¿no? Simplemente va a ser como un renombramiento. Aquí no hay un cambio, porque puedo yo renombrar las componentes si no pasa nada, ¿no? Es como una nueva suma, es un nuevo término. Entonces, de aquí es claro que epsilon y k es lo mismo que epsilon k i. Luego, este tensor es simétrico. Y por construcción, cada uno de estos cambios, recuerden que u era el vector de desplazamiento, así lo definí. Y los desplazamientos que estamos considerando son infinitesimales. Entonces, ¿cómo cambia este desplazamiento? Pues también es algo muy pequeño, ¿no? Entonces, esto es a primer orden. A segundo orden, algo muy pequeño por algo muy pequeño es despreciable. Entonces pueden encontrar bibliografía donde simplemente definan epsilon y k como un medio de la parcial de ui respecto a xk más la parcial de uk respecto de xy. ¿Ok? Entonces este es a primer orden, digamos, el tensor infinitesimal de esfuerzos. Muy bien, solo como para anexar un poco, como ya estoy cansado, y aquí tuve un par de confusiones. Quizá esta parte fue como un poco la más tricky, ¿no? Entonces, de este paso a este de acá, donde como que separamos este producto, dos veces esta derivada, en dos partes que son como transpuestas, U y K, KI, pues justamente esa es la razón. Aquí la suma está ocurriendo sobre ambos índices, ¿no? Tenemos índices repetidos II y las dos K. Entonces tenemos una doble suma. Entonces podemos verlo o asociarlo como a que estamos viendo cómo cambia el vector de desplazamiento. Primero en una dirección y estamos viendo que la tasa de cambio respecto a las componentes k igual a 1, 2 y 3. Luego nos fijamos en la otra dirección de u, digamos era u1, u2, y nos fijamos en la tasa de cambio k igual a 1, 2, 3. Y lo mismo para el u3. Entonces, si lo multiplicamos por 2,
No importa, es lo mismo que si empezáramos con U3 recorriendo K igual a 1, 2, 3. Entonces podemos separar por, digamos, con un argumento físico y obviamente también geométrico de simetría que tiene que ver con qué significa el vector U, el vector de desplazamiento, en dos partes, que básicamente es la transpuesta una de la otra. Entonces, como el tensor es, y ya con este argumento es simétrico, eh, dos veces el tensor es lo mismo que el tensor más su transpuesto. Y esta parte que me confundí, desde la construcción de DUI al cuadrado en su forma de derivadas parciales, ya estaba determinada la notación que yo quería utilizar. Quizá en el libro me confundí más bien porque ellos utilizaban otro índice y luego renombraban. Entonces, aquí de una definimos la doble derivada total o la doble derivada parcial como nada más de UI xk de xk y la otra, porque está al cuadrado, de UI xl de xl. Entonces ya nos quedaba justamente la forma que queríamos que era esta. Entonces era como lo único que quería aclarar. Si tienen preguntas, claro, pueden preguntarme. Si cometí otro error, díganme por favor y pongo una anotación en el video.